Zaira temblaba en la plataforma polvorienta, sus pies desnudos cubiertos de tierra seca, sus mejillas ardiendo bajo las miradas ajenas. Nadie la había peinado, ni vestido con un lazo como a las otras muchachas. Solo una tela gris sobre los hombros y un susurro en su mente. No soy bonita, ni siquiera digna de estar aquí. El subastador la empujó hacia adelante, anunciando su edad con voz seca. 19, virgen, hija de nadie, sin dote. Algunos hombres rieron, otros desviaron la mirada. Nadie ofreció ni una moneda. ¿Ni siquiera 3 centavos? Bromeó un vaquero provocando carcajadas crueles. Zaira tragó saliva y bajó la mirada, deseando desaparecer. Fue entonces cuando ocurrió algo imposible. Desde el borde del círculo de polvo, un hombre apache, alto, con trenzas largas y ojos que no juzgaban, avanzó sin decir palabra. La multitud se apartó, como si el viento lo empujara. No llevaba armas ni oro, solo una pequeña bolsa de cuero en la mano y una calma que silenciaba todo a su paso. El subastador frunció el ceño. ¿Tú? No aceptamos bromas indias. Pero el apache no respondió. Se arrodilló frente a Zaira. Lentamente, sacó de su bolsa un pequeño cuenco y una tela doblada. Zaira no entendía, hasta que él alzó su rostro con ternura y mojó la tela en el agua. Frente a todos, comenzó a limpiarle los pies. Despacio, con respeto. La tierra vieja se disolvía, pero lo que se sentía como cenizas era otra cosa. Años de sentirse menos. Zaira quiso retroceder, pero él la sostuvo con suavidad. Nadie hablaba ya. El silencio era espeso, casi sagrado. Algunos comenzaron a murmurar, ¿qué hace? ¿Por qué ella? ¿Por qué así? Zaira no podía respirar. Su pecho dolía. Nunca nadie la había tocado así, no como objeto, sino como alma. Él no la miraba como mujer ofrecida, sino como algo perdido que merecía ser encontrado. Cuando terminó, dejó la tela a un lado, se puso de pie y dijo con voz baja, «Ya no estás sola». Zaira lo miró por primera vez, no como apache, ni como extraño, sino como alguien que había visto su vergüenza. Y no se apartó. La multitud, incapaz de comprender lo que había presenciado, se retiró en silencio. Nadie compró a Zaira ese día, porque nadie más entendió que ella ya no estaba en venta. Zaira no sabía a dónde ir, ni qué pensar. Cuando bajó de la plataforma, aún sentía el calor del agua en sus pies y la tela suave que había rozado su piel como una caricia. El apache no había vuelto a mirarla. Solo caminó hacia la ladera del pueblo, en dirección a los árboles, con paso sereno. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió. Zaira lo siguió con los ojos hasta que desapareció. Entonces bajó la mirada y notó que él había dejado el cuenco a un lado, como si supiera que ella lo vería. Dentro, un pequeño trozo de raíz envuelto en tela, y una piedra redonda, lisa, sin inscripciones. Un gesto sin palabras, pero lleno de propósito. Esa noche, Zaira no durmió en ninguna cama. Nadie la recogió. Nadie preguntó por ella. Se quedó sentada detrás del granero abandonado, con las rodillas recogidas y la piedra apretada entre las manos. Recordó cuando era niña, cuando su madre aún vivía y le cantaba canciones con palabras que hablaban de dignidad. Pero después, todo se volvió polvo y silencio. Ahora ese mismo silencio la envolvía, pero era diferente, no era vacío. Era una pausa que daba espacio al alma. Al amanecer, escuchó pasos en la tierra húmeda. Se levantó de golpe, pero no era el subastador ni ningún borracho del pueblo. Era él, el apache. Apareció entre los árboles con la misma calma del día anterior, como si supiera que ella estaría allí. No llevaba armas, solo una manta doblada y un pedazo de pan. La dejó a su lado, no frente a ella, sino al costado, como si fuera un compañero, no un salvador. «Mi nombre es Kiona», dijo, y su voz era roca cubierta de río, firme pero suave. Zaira no respondió, solo asintió. Luego él se sentó en el suelo,
a una distancia que no invadía, y comió en silencio. Ella también comió. El pan era simple, pero tenía sabor a presencia, a no estar sola. Cuando terminó, él se puso de pie y señaló hacia los árboles. Camino largo, pero seguro, murmuró. Zaira no entendía si era una invitación o una advertencia, pero cuando él dio un paso, ella lo siguió. No por miedo, sino porque por primera vez en años, su cuerpo se movía con sentido. Atrás quedaba un pueblo que nunca la miró. Adelante, un camino que no prometía nada, salvo que alguien como él no la veía como una carga, sino como alguien que podía caminar a su lado. El bosque se abría lentamente frente a ellos, como si los árboles supieran que no debían interrumpir lo que estaban haciendo. Kiona no hablaba mucho. Solo señalaba raíces que no debían pisarse o plantas que servían para curar. Zaira lo seguía, aún sin entender si era su invitado, su prisionera o su compañera. Pero no preguntaba, no quería romper el silencio que, por primera vez en su vida, no dolía. Al tercer día de caminar, llegaron a un claro con una cabaña hecha de madera oscura y techos bajos. No era grande ni lujosa, pero estaba limpia, viva, como si el mismo bosque la hubiese construido para proteger. Allí, un ciervo colgado indicaba que él cazaba con respeto. Adentro había 2 tazones, una alfombra tejida y una cuerda con trenzas largas colgando. Cabello negro, suave, de mujer. Zaira se detuvo. Él la vio observar y dijo en voz baja: «Mi madre trenzaba el alma en cada hebra. Murió sin ver que yo aprendí». Zaira bajó la vista. Recordó sus propios cabellos cortados por una madrastra que decía que las niñas feas no merecían adornos. Kiona dejó la presa fuera y entró en la cabaña, regresando con un cuenco de agua tibia y una pequeña navaja de hueso. Zaira no entendía, hasta que él se sentó frente a ella, tomó un mechón de su pelo sucio, enredado, y lo sostuvo entre los dedos. «Esto también habla de ti», murmuró, y comenzó a desenredarlo, con cuidado, sin tirar. El fuego dentro de la cabaña crepitaba, pero el verdadero calor venía de sus manos. Paciencia, respeto. No peinaba su cabello, trenzaba su historia de nuevo. Al terminar la primera trenza, Kiona le dijo: «Cada nudo que saqué, lo vi también en tus ojos, pero los nudos no son culpa del hilo». Zaira apretó los labios, pero una lágrima le resbaló por la mejilla. No la limpió, ni él tampoco, porque en esa cabaña entendió algo. No era un lugar donde se pedía perdón por llorar. Era un lugar donde nadie debía hacerlo a escondidas. Esa noche durmió en el suelo, junto al fuego, con la cabeza apoyada sobre una manta tejida. Kiona no se acostó, solo se quedó sentado, afilando una piedra y mirando el fuego. Cuando creyó que ella dormía, murmuró algo al aire, pero Zaira no dormía aún, y escuchó: «Ninguna mujer merece ser tratada como sobra, ni siquiera si el mundo entero la creyó así». Sus ojos se cerraron sin miedo, por primera vez. A la mañana siguiente, Zaira abrió los ojos antes que el sol rozara el umbral de la cabaña. Afuera, Kiona ya estaba cortando leña, con movimientos firmes y cadenciosos. Ella salió descalza, aún con la trenza que él le había hecho descansando sobre su hombro. No sabía cómo agradecerle, no sabía si debía hacerlo. En su vida anterior, cualquier gesto de ternura siempre tenía un precio. Pero con él, no. Kiona no pedía nada, solo ofrecía. Le entregó una taza de infusión tibia, hecha de corteza y hojas secas. Cuando ella la sostuvo, notó que él le había tallado un pequeño símbolo en la madera. No era un dibujo cualquiera. Era un círculo partido por una línea, día y noche juntos. Kiona la miró y explicó: «Esto significa equilibrio. La tristeza no es oscuridad, es parte de ver bien». Zaira asintió sin palabras. Pero el equilibrio no duraría mucho. A media mañana se escucharon gritos desde la linde del bosque. Eran hombres del pueblo. Venían armados, con expresión de desconfianza.
Uno de ellos, el subastador, vociferaba que ella había sido comprada, que no podía huir así, como si su valor fuese aire. Kiona no se movió. Solo se puso de pie y se cruzó de brazos frente a la cabaña, protegiéndola con su cuerpo. «Ella no es tuya», dijo sin levantar la voz, «ni de nadie». El subastador rió con desprecio. «¿Un apache enseñando moral? ¿Tú, que vives como bestia en el monte?» Kiona no respondió. Solo caminó hacia ellos hasta quedar a pocos pasos. No blandió armas, no mostró fuerza, solo sus ojos dijeron todo. Uno de los hombres bajó la mirada. Otro murmuró, «Vámonos, no vale la pena». Pero el subastador insistió. Dio un paso más, y Kiona se acercó, despacio, hasta que ambos quedaron cara a cara. «Si vuelves», dijo, «el bosque no será amable». Lo dijo sin rabia, sin amenaza, como quien habla de una ley de la naturaleza. El subastador escupió al suelo y se marchó. Zaira, desde la sombra de la puerta, no supo si debía temblar o respirar. Pero cuando Kiona volvió a mirarla, solo le dijo, «Nadie te lleva si tú no quieres. Aquí tu voz vale más que el oro». Esa tarde, ella recogió piedras del río y dibujó su propio símbolo en la tierra, una espiral, sin centro. «Estoy empezando a hacer algo», pensó. Y por primera vez no se sintió robada. Se sintió vista. Zaira pasó los días siguientes como si habitara otra piel. No era sirvienta, ni esposa de nadie, ni mercancía. Era simplemente Zaira. Y aunque aún le costaba decir su nombre sin culpa, Kiona jamás lo pronunciaba sin mirar sus ojos. En la cabaña no había espejos, pero en su silencio, ella comenzaba a reflejarse. Una mañana, mientras molía raíces en un cuenco, escuchó pasos suaves tras ella. Era Kiona, cargando una manta nueva, tejida con hilos rojos, ocres y azules. «Es para ti», dijo dejándola a su lado. Ella la tocó sin creerlo. «¿Por qué yo?», preguntó con voz quebrada. Kiona respondió con calma. «Porque tú te quedaste, aunque podías huir. Eso es más que valor. Es alma». Zaira abrazó la manta. No porque tuviera frío, sino porque nadie antes le había regalado algo sin pedir nada a cambio. Esa noche, el fuego ardía más alto de lo usual. El invierno se acercaba. Kiona cocinaba en silencio, y ella tejía pequeños círculos en la manta, como si cada uno encerrara un pensamiento. De repente, él rompió el silencio. «¿Quieres aprender a usar el arco?» Zaira levantó la vista. Dudó. «No soy buena con las manos», murmuró. Kiona se acercó, le entregó su propio arco y dijo, «No necesitas ser buena». Solo libre al día siguiente, la llevó a un claro escondido, donde un tronco servía de blanco. Ella falló 1, 2, 10 veces. Se rió de sí misma y él también, pero nunca con burla. Solo con ese brillo extraño que hacía que sus ojos parecieran comprender lo que ni ella entendía aún. Cuando por fin una flecha rozó el centro, Zaira rió con una voz que ni ella reconoció. Era limpia, entera. «Hace años que no reía así», dijo sin pensar. Kiona la miró con suavidad. Hace años que el bosque no escuchaba algo tan bonito. Esa noche, mientras la luna se alzaba redonda y tranquila, Zaira le preguntó si alguna vez había amado. Él guardó silencio por tanto rato que pensó que no respondería. Pero al fin dijo, «No como esto. Esto es nuevo». Y ella comprendió que lo que estaban haciendo entre ellos no era rápido ni ruidoso. Era como la raíz que crece bajo tierra, invisible al mundo, pero más firme que cualquier grito. Y en ese claro del bosque, por primera vez, Zaira no necesitó que nadie dijera su nombre, porque por fin lo sentía dentro. Al amanecer, el bosque olía a humo dulce y tierra mojada. Zaira se despertó antes de que el sol rozara las ramas más altas y encontró a Kiona, sentado junto al fuego, tallando algo en una pieza de madera. Ella se acercó descalza, envuelta en la manta que él le había regalado, y sin preguntar, se sentó a su lado. Él le entregó el objeto tallado.
una figura pequeña de una mujer con una espiral en el pecho. «Eres tú», dijo con voz suave. Zaira tocó la figura y algo en su garganta se quebró. «¿Por qué me haces sentir así?» Kiona no la miró, solo avivó el fuego y murmuró: «Porque llevas tanto tiempo sin que alguien te vea, que ahora duele ser vista». Más tarde, caminaron juntos al borde del río. Ella llevaba su arco y una flecha, y él una cesta vacía. No hablaron mucho. El silencio entre ellos se había vuelto cómodo, como un hilo invisible que los unía sin apretar. Mientras recogían hierbas silvestres, Zaira se detuvo de pronto, con los ojos fijos en el agua. «Yo era virgen», susurró, sin mirar a Kiona. «Me vendieron como si fuera ganado, pero nunca quise que me tocaran. Solo quería no desaparecer». Kiona no respondió de inmediato. Solo se arrodilló a su lado, sin tocarla, y esperó. Después de un largo silencio dijo: «El cuerpo no te hace valiosa. Tu decisión sí, y tú decidiste seguir viviendo». Las palabras entraron en ella como luz por una grieta olvidada. Esa noche, junto al fuego, Zaira le preguntó: «¿Tú también sufriste?» Kiona asintió. «Vi morir a mi madre por una fiebre. Y al día siguiente, los blancos quemaron nuestra aldea. Perdí todo, excepto mi nombre». Ella le tomó la mano por primera vez, no como quien busca protección, sino como quien ofrece consuelo. Él entrelazó sus dedos con los suyos y dijo, mirándola a los ojos: «Te he esperado sin saberlo». Zaira no contestó, solo apoyó su frente en la suya, cerró los ojos y permitió que por un momento la vida no doliera. Y en ese gesto, pequeño, íntimo, sin promesas ni futuro, nació algo que ni el fuego pudo quemar, ni el silencio pudo borrar. Zaira ya no era la mujer vendida, era la mujer elegida. Y por primera vez, también se eligió a sí misma. Las estaciones empezaban a cambiar, y con ellas, también el cuerpo de Zaira. No por embarazo ni enfermedad, sino por algo más sutil: su forma de andar, la forma en que levantaba el rostro al hablar, cómo sostenía la mirada sin miedo. Una tarde, Kiona le mostró cómo rastrear huellas en la nieve, y ella, inclinada sobre el suelo, se dio cuenta de que ya no temblaban sus manos. Él caminaba detrás, sin tocarla, pero con una presencia que envolvía como viento cálido. Al llegar a un claro donde los ciervos solían dormir, ella señaló la marca de una pezuña y dijo con voz firme: «Pasaron esta mañana. Uno de ellos está herido». Kiona sonrió como quien escucha una canción conocida en labios nuevos. «Eres buena», dijo. Zaira bajó la vista, pero esta vez no por vergüenza, sino por humildad. De regreso a la cabaña, prepararon té con raíces dulces, y ella se atrevió a reír, una risa que llenó la madera vieja de algo que ni el fuego lograba. «¿Qué ves cuando me miras?», preguntó de repente. Kiona se tomó su tiempo. Luego dijo: «Veo a una mujer que aprendió a pelear sin levantar un arma, que fue vendida, sí, pero que ahora camina como si su alma no tuviera precio». Ella tragó saliva, conmovida. «Yo no me reconozco aún», murmuró. Entonces él le pidió que se acercara al cuenco de agua junto al fuego, donde a veces lavaban raíces. «Mírate ahí». Zaira se arrodilló y vio su reflejo temblar entre vapores. Al principio solo vio una cara cansada, con ojeras, la piel curtida por el viento, pero luego, los ojos. Ya no eran los de una esclava, eran los de una sobreviviente. «¿Sabes?», dijo Kiona tras ella. «Mi pueblo cree que el agua guarda la memoria de lo que fue limpio. Por eso te ves así ahora». Zaira no pudo evitar que una lágrima cayera dentro del cuenco, rompiendo su reflejo. «¿Y si vuelven por mí?», susurró. Kiona no respondió con palabras. Simplemente se arrodilló a su lado. Mojó un paño limpio y con suma lentitud le limpió el barro del cuello, del rostro, de las manos. No con deseo, sino con ternura sagrada. Como quien lava no un cuerpo, sino un alma cansada.
Zaira cerró los ojos. El gesto la envolvió como un manto invisible. Era el mismo hombre que la había recibido cubierta de polvo, pero ahora él la veía como nadie la había visto jamás. Y por primera vez, ella también. Al amanecer siguiente, el canto de los cuervos rompió la calma. Kiona abrió la puerta con el arco en la mano, pero no fue necesario disparar. Afuera, temblando de frío, estaba un hombre blanco con un sombrero roto y una cicatriz en la ceja. Zaira lo reconoció de inmediato. Era Briggs, el hombre que había negociado su venta como si se tratara de una mula vieja. «Vine por lo mío», gritó él, apuntando a Zaira con el dedo. Ella no se quedó donde la dejé. Kiona no se movió. Solo bajó el arco y le respondió con la voz más calma que Zaira le había oído. «Aquí nadie es propiedad de nadie». Briggs rió con desprecio. «Claro que sí, tengo el papel. Me pagaron por ella». Zaira salió al umbral. Por primera vez, no lo hizo escondida. Caminó hasta quedar entre ambos, levantó la cabeza y habló, no a Briggs, sino al pasado que él representaba. «No me vendiste, me dejaste caer, pero no soy tuya ni de nadie». Briggs escupió al suelo y dio un paso adelante. Pero entonces Kiona volvió a alzar el arco, y esta vez la punta de la flecha apuntaba al corazón del intruso. «La próxima palabra te costará el pecho», dijo sin levantar la voz. Briggs dudó. Miró a Zaira, luego a la flecha, luego al bosque que lo rodeaba. Y por primera vez, no vio a una mujer débil ni a un salvaje. Vio un hogar donde no se le permitiría volver a destruir nada. Dio media vuelta sin decir más y se perdió entre los árboles. Zaira respiró hondo. Sus piernas temblaban, pero no cayó. Kiona bajó el arco lentamente y le susurró. «No lo hiciste por mí, lo hiciste por ti, y eso es lo que te hizo libre». Ella no pudo responder. Solo apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos fuertes, constantes, como un tambor que marcaba el paso de una vida nueva. Esa noche, al volver a la cabaña, Kiona no habló de lo sucedido. Solo encendió el fuego, colocó una manta suave sobre sus hombros y le preparó infusión de flores silvestres. Zaira miró sus manos, las mismas que un día habían temblado de miedo, ahora limpias, fuertes, capaces de aferrar lo que merecían. Por fuera nada había cambiado, pero dentro de ella algo se había roto. Y luego sanado. El dolor había vuelto una última vez, solo para comprobar que ya no tenía casa en su corazón. Durante los días siguientes, no se habló más de Briggs. La nieve se adelgazaba y el hielo crujía bajo los pasos, como si incluso la tierra quisiera soltar viejas cadenas. Kiona seguía sus rutinas: cazar, preparar pieles, observar el cielo. Zaira, por su parte, tejía con fibras secas, organizaba hierbas y a veces cantaba en voz baja mientras cocinaba. Ninguno nombraba lo que pasaba entre ellos, pero se desbordaba en los gestos. Una mañana, ella salió al arroyo con una pequeña olla. El agua estaba helada, pero el reflejo del sol la hacía brillar como cristal. Se agachó para llenar la vasija cuando, sin querer, resbaló y cayó sentada en la nieve. Soltó una risa aguda, de esas que se escapan sin permiso. Kiona, que la observaba desde la colina, bajó con rapidez y se acercó. Ella se tapó la cara, avergonzada. «¡Qué torpe soy!», murmuró. Pero él le extendió la mano no para levantarla, sino para ofrecerle una piedra lisa, pequeña, con forma de corazón. «No eres torpe, el hielo es traicionero, tú eres fuerte». Y valiente Zaira tomó la piedra con delicadeza, como si fuera una joya. «¿Para qué es?». Él se encogió de hombros. «Mi madre decía que cuando una mujer sonríe de verdad, hay que guardar el momento, para los días grises». Ella guardó la piedra en el bolsillo de su vestido. Al volver a la cabaña, él trajo agua tibia y, sin pedir permiso, se arrodilló para quitarle las botas mojadas. Zaira lo miró, incrédula. «No es necesario, estoy bien».
Pero él ya sostenía su pie entre las manos, con infinita calma, limpiando la humedad, secando con una tela suave, acariciando con un respeto que no conocía tiempo ni lenguaje. Sus ojos no buscaban los de ella. Estaban fijos en la tarea, como si fuera sagrada. Zaira sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero esta vez no era dolor, era ternura, era hogar, era la certeza de que, aunque jamás se dijeran «te amo», lo que ocurría entre ellos tenía un peso más verdadero que cualquier promesa. Esa noche, mientras el fuego bailaba en la chimenea, ella se sentó a su lado sin necesidad de palabras. Le ofreció pan caliente, y él aceptó como si fuera un pacto. Ninguno dijo nada, pero en la forma en que compartieron el silencio, en cómo sus hombros se rozaban sin buscarlo, ya estaba todo dicho. No había beso, ni juramento, ni ceremonia, pero sí un amor que se tejía día a día, como el hilo invisible de un destino que ya no les pertenecía solo a ellos. La primavera llegó despacio, con pasos tímidos, como si pidiera permiso al invierno para entrar. Los árboles despertaban en brotes, los arroyos cantaban más alto, y los pájaros regresaban con historias que solo el viento entendía. Zaira también había cambiado. Sus ojos ya no miraban el suelo. Caminaba derecha, ligera, con una paz que brotaba desde adentro. Un día, mientras colgaba hierbas secas frente a la cabaña, vio a Kiona tallando algo en una tabla de madera. Él no hablaba, pero sus manos se movían con decisión. Cuando terminó, la llamó con un gesto. «Quiero mostrarte algo», dijo. En la tabla había un dibujo, 2 figuras de pie, una con trenzas, la otra con arco. Frente a ellos, una casa, y sobre ella, una espiral que parecía un sol. Zaira lo miró, sin comprender del todo. Kiona señaló el dibujo y luego la miró a los ojos. «Esta es nuestra historia. Yo solo tenía casa y soledad. Tú tenías dolor y silencio, pero juntos hicimos fuego». Ella se llevó la mano al pecho sin palabras. Él siguió. «Mi madre decía que el hogar no es un lugar, sino una persona que te deja quedarte, sin tener que pedirlo». Zaira sintió que se le llenaban los ojos. «Puedo quedarme», susurró. Él asintió con una sonrisa apenas visible. «No tienes que preguntar. Ya te quedaste desde el primer día que me hablaste sin miedo». Esa noche, sin ceremonias ni testigos, ella desenredó sus cabellos frente al fuego. Kiona se acercó en silencio, tomó su peine de madera y comenzó a trenzarlos con cuidado. Cada nudo era una promesa callada, cada movimiento, un reconocimiento de todo lo que habían sido y todo lo que serían. Cuando terminó, apoyó la frente en su hombro y dijo por primera vez: «Eres mi casa». No hubo palabras que respondieran eso. Solo el silencio profundo y suave que llega cuando todo finalmente encaja. Los días siguieron, pero ya no se contaban con miedo. Ella cocinaba y reía, él cazaba y volvía más pronto. A veces se sentaban juntos a mirar el cielo, como si esperaran que las estrellas confirmaran lo que ya sabían, que su historia no fue un accidente, que lo roto puede florecer, que el dolor, cuando se mira con ternura, se convierte en raíz, y que incluso en la tierra más dura, 2 personas pueden sembrarse el uno en el otro y quedarse para siempre. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras sido ella, ¿habrías dejado que él lavara tus pies también? Cuéntanos en los comentarios.